Yo quisiera que al poner en práctica lo que hemos escuchado, tenemos que usar tacto para hacer las cosas. Yo sé que todos vamos a ir de aquí y vamos a salir convencidos de que tenemos que irradiar amor y comenzar a formar ese círculo y esa iglesia del amor. Pero por favor, háganlo con mucho tacto. No se paren el sábado siguiente en la iglesia. Después de todo, el pastor, ustedes le podrán decir, ya ve que nos dijeron que tenemos que hacer eso. Y entonces predicar un sermón y regañar a los hermanos y decirles, hermanos, no debemos ser indiferentes. De aquí en adelante tenemos que mostrar el amor. Hermanos, háganlo con tacto. Yo haría lo siguiente. Yo le pediría al pastor, yo quisiera hablar con la junta directiva, porque quiero comenzar con el amor en mi propia persona. Y quiero comenzar amando a todos y si es posible pedir perdón si he ofendido a alguien o si he mal visto a alguien, si le he faltado el respeto a alguien, si he hablado mal de alguien. Y entonces hablar con la junta directiva y decirles, hermanos, si analizamos nuestra iglesia, nos damos cuenta, si queremos ser sinceros y genuinos, que nos falta mucho amor en nuestra iglesia. Y yo quiero invitarles para que comenzando conmigo mismo, comencemos a pedir ese don del Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu Santo. Y entre nosotros mismos como miembros de iglesia comencemos a amarnos. Y que ese amor manifestado mutuamente entre los miembros de la iglesia pueda ir creciendo y ser una cadena, a fin de que la iglesia pueda finalmente ser, notarse y que otras personas lo digan, que es la iglesia del amor. Porque cuando nosotros lo decimos, hermanos, esta es la iglesia del amor, pero ya después de salir del culto estoy peleando con el pastor, con el anciano de la iglesia. Es mejor que otros lo digan, pero tienen que verlo en nosotros mismos. Vamos a orar. Padre bondadoso, deseamos pedirte que continúes con nosotros en esta hora. Aunque es tarde y no acostumbramos a estar a esta hora, pero lo queremos tomar como una vigilia porque nos hace mucho bien estar en comunión contigo. Pedimos que tu presencia continúe en esta segunda parte, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero decirles, hermanos, que si hacemos cuentas, si vamos a dar nuestra campaña de evangelismo en el mes de septiembre, de octubre, en el mes de octubre, parece que vamos a tener niños prematuros de 8 meses, ¿cierto? Pero hay también niños prematuros. Y sin embargo, para que no sean tan prematuros, tenemos que seguir el cronograma que mañana les vamos a presentar, que comenzó con esta actividad, con este fin de esta noche. Y quiero decirles, hermanos, que algunos niños de 8 meses, según las estadísticas, dicen que mueren y uno que otro es el que se salva. Pero nosotros, con la ayuda de Dios, esos niños espirituales con 7 u 8 meses van a nacer y van a crecer y van a desarrollarse en la iglesia del amor. Yo quiero preguntarles en esta noche, ¿cuántos evangelistas laicos han sido nombrados por sus iglesias y están aquí? Por favor, pónganse de pie. Evangelistas laicos, que fueron nombrados por sus iglesias y que los nombraron y les pidieron que vinieran para que pudieran equiparse, para que pudieran instruirse, a fin de que puedan dar una campaña de evangelismo en el mes de octubre. ¿Son todos? Muy bien, una buena cantidad, muchas gracias. Yo quisiera ahora saber quién viene con ustedes. La persona que viene con ustedes, que la iglesia ha nombrado
para que acompañe al evangelista, para que sea el que coordine la campaña de evangelismo, el que organice la campaña de evangelismo, el que haga todos los preparativos previos a esta campaña de evangelismo y que están aquí esta noche. Pónganse de pie, por favor. Muy bien, son menos, creo. Creo que deberían de ser más o menos la misma cantidad, ¿cierto? Porque vienen 2 de cada iglesia. Gracias, hermanos. Gracias. Miren, hermanos, en esta noche yo no vengo a enseñarles nada, ni vengo a decirles nada extraordinario. Lo único que vengo a compartirles es lo que yo he visto, lo que a mí me ha dado resultado, y que por la gracia de Dios, en cada iglesia, distrito o en campaña de evangelismo donde estoy, Dios ha bendecido esas reuniones. Es posible que aquí haya personas que tienen mucha más experiencia, que han sido personas probadas, que han traído almas a Cristo muchas veces y en cada campaña cantidad de personas. Y quiero sencillamente, hermanos, decirles que vengo a compartir lo que he visto y lo que he vivido. Pero para poder hablarles de las características, de las cualidades de un evangelista, necesitamos ir a la Biblia. Y necesitamos ver que en la Biblia solamente se menciona una persona, un hombre, con nombre, apellido también, que se le llama evangelista. En Hechos capítulo 21, versículo, me parece 4 o 5, le dice el nombre que Felipe el evangelista, donde los discípulos Pablo y Silas se quedaron cuando visitaron Cesarea. Es cierto que muchas personas hicieron evangelismo. Pedro, los discípulos de Cristo hicieron evangelismo. Y el máximo ejemplo que tenemos como un evangelista es nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia habla de Felipe. Y este Felipe, hermanos, no es el Felipe discípulo o apóstol de Jesucristo, de uno de los 12 apóstoles. Este Felipe es un diácono. De hecho, este diácono, antes de ser llamado para hacer evangelismo, fue humilde y sencillo, que fue nombrado como diácono. Y este diácono debería de tener por lo menos 3 características: ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de buena reputación entre los miembros de la iglesia. Por supuesto, si estas son las características indispensables de un diácono, ¿cuáles serán las características para un evangelista? Y quiero decirles, hermanos, que para llegar a ser un evangelista es necesario primero comenzar de abajo. Yo no sé si va a funcionar mi programador de aquí, pero si no, por ahí me van a estar ayudando. Así es que yo quiero hablarles de algunas de las características de Felipe, el evangelista. Y cuando veamos estas características de Felipe, el evangelista, vamos a compararlas con nosotros. Y vamos a usar como modelo, como ejemplo a Felipe y sus características, lo que él hizo, para que cada uno de nosotros podamos imitarlas. La primera característica que nosotros veríamos en Felipe es que debe de pertenecer al grupo de los discípulos de Cristo. Dice la Biblia que cuando los discípulos vieron que era mucho el trabajo que tenían que hacer y que atender a las mesas requería de mucho esfuerzo y mucho trabajo, entonces ellos escogieron entre los discípulos a 7 personas
con las características que ya mencioné. Así es que para ser un evangelista, la primera característica, la primera cualidad es que debe ser un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo, hermanos queridos, es una persona que está para ser enseñada, para aprender, para conocer, para estudiar la vida de Cristo, para imitar a nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo es aquel que hace y sigue lo que Jesús hizo en esta tierra. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es aquel que se equipara, que se rodea de conocimiento de lo que la Biblia menciona, de lo que habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser un discípulo. Un evangelista no es un miembro de iglesia, porque un miembro de iglesia está allí y asiste de pronto los sábados a las 11 de la mañana. Asiste un sábado cuando se levanta tarde, entonces no va. Ese es un miembro de iglesia. Un miembro de iglesia es aquel que no hace nada en la iglesia, es aquel que se sienta en la iglesia, es aquel que mira en la iglesia y que ve los defectos de los miembros de la iglesia, los defectos de los predicadores, los defectos de las personas que pasan al frente. Es aquella persona que cuando están cantando y alabando al Señor está cuchicheando y haciendo ruido y hablando con los vecinos que se sientan a su lado. Ese es un miembro de iglesia. Y un miembro de iglesia, a menos que cambie su estado, su situación, nunca podrá ser un evangelista. Un evangelista, hermanos, es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Debe de haber aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, un discípulo. Dice el versículo 2 de Hechos 6, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Y esta multitud de los discípulos, de ellos sacaron a 7 personas. Y esas 7 personas fueron 7 diáconos. Y por supuesto llegamos a la característica número 2. Un evangelista debe haber dado testimonio de humildad. Y se requiere humildad, hermanos, para servir en las mesas. Si tú quieres llegar a ser un evangelista, tienes que ser humilde. Porque durante el transcurso de tu carrera como evangelista, tienes que mostrar la humildad que hubo en nuestro Señor Jesucristo en diferentes etapas y situaciones de tu vida. Un evangelista debe de haber aprendido de la humildad de Cristo. Fíjense lo que pasó con Felipe. La Biblia dice que Felipe fue llamado a servir primero en las mesas. A pesar de tener un llamamiento ministerial para llevarlo a través de etapas hasta llegar a ser un gran predicador, él fue primero llamado para trabajar en las mesas. En otras palabras, fue puesto a prueba en lo poco. Y para ser un evangelista humilde, para ser escogido como diácono, decíamos que debía de llenar por lo menos estos 3 requisitos: ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de sabiduría y tener buena reputación entre los hermanos. Y quiero decirte, hermano, que si tú no tienes esas características, pero estás aquí, no te desanimes, porque estás aquí para recibir al Espíritu Santo. Y para que con el poder del Espíritu Santo tengas todo lo demás, tengas sabiduría y tengas buena reputación de aquí en adelante. Un evangelista, la tercera característica de un evangelista, hermanos, es que el mensaje que predique el evangelista, el mensaje principal debe ser Cristo. Un evangelista, hermanos, es verdad que va a enseñar acerca del estado de los muertos, del régimen alimenticio,
del santuario, de los 10 mandamientos. Pero el evangelista, después de haber sido un discípulo de Cristo, de haber aprendido humildad de Cristo Jesús, ese evangelista, ese discípulo humilde, sabrá entonces levantar a Cristo por encima de cualquier doctrina, por encima de cualquier pensamiento ideológico, por encima de cualquier corriente. Un evangelista, hermanos, debe predicar como centro a Cristo Jesús. Y el espíritu de profecía dice que la predicación de un evangelista debe levantar y exaltar a Cristo Jesús. Tú no vas a predicar y hablar de ti, ni de tu experiencia, ni de la experiencia de otro. No vas a predicar tampoco ni de las noticias que hay. Puedes mencionarlas por si acaso te sirve en tu sermón, pero tu principal objetivo al predicar va a ser levantar a Cristo y a este crucificado. Y la cuarta característica, dice la Biblia, que Felipe abrió brecha como pionero. Si lees bien tu Biblia, encontraremos allí en Hechos capítulo 8, versículo 4. Y dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén vieron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Quiero decirles, hermanos, que en Jerusalén se había desatado una persecución con los cristianos. Y todos los cristianos, todos los discípulos de Cristo se esparcieron y salieron de Jerusalén y solamente quedaron los apóstoles. Entre los que salieron de Jerusalén fue Felipe, el diácono. Ya no había más iglesia en Jerusalén. Todos los discípulos a quien Felipe servía salieron, huyeron. Y déjeme decirle que esa persecución que se levantó contra los cristianos fue providencial, porque Jesús, antes de irse al cielo, les había dicho: y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si no hubiera sido por esa persecución que se levantó, que se desató en ese momento, toda la iglesia, todos los discípulos de Cristo se hubieran quedado ahí en Jerusalén. Pero gracias a Dios por esa persecución. Así es que todos los discípulos salieron de Jerusalén. Se quedaron solamente los apóstoles. Y entre los que salieron de Jerusalén fue Felipe. Y Felipe fue a Samaria. Y ahí en Samaria, cuando Felipe llegó, comenzó a predicar a Jesús y a este crucificado. Comenzó a hablar del nombre de nuestro Señor Jesucristo y comenzó a presentarles el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿A qué había venido Jesús a este mundo? ¿De dónde había venido? ¿Qué había hecho aquí en la tierra? ¿Qué hicieron los hombres con él? Y Jesús finalmente, ¿cómo terminaron sus días? Y Felipe también les anunció que él vio y supo que Jesús resucitó al tercer día, y que Jesús les dijo antes de irse al cielo que él vendría otra vez para recoger a su iglesia, para recoger a sus hijos, a sus discípulos. Y Felipe les predicaba a Jesús para que pudieran arrepentirse y confesar sus pecados ante él. Como consecuencia de eso, la Biblia dice que toda Samaria creyó, porque el mensaje de Felipe iba acompañado con señales. Y ahí en Samaria había un hombre, dicen que era un mago, Simón. Y él encantaba y tenía anonadado a todo mundo en Samaria, y la gente lo seguía a Simón. Pero cuando Simón vio a Felipe y supo y vio que Felipe, con la predicación y la imposición de sus manos, hacía milagros, entonces Felipe también siguió, Simón también siguió a Felipe. Y después de que Felipe levantó un templo, una iglesia cristiana, la Biblia dice que los discípulos, los apóstoles que estaban en Jerusalén, escucharon que Samaria había escuchado el evangelio de Jesús y había recibido a Cristo Jesús. Entonces enviaron a Felipe.
enviaron a Pedro y a Juan. Y cuando llegaron Pedro y Juan, aquel Simón que seguía a Felipe, cuando Pedro y Juan llegaron, se dieron cuenta de que había mucha gente. Seguramente Felipe había predicado en un auditorio o en la plaza pública, y como consecuencia de eso mucha gente se bautizó en el nombre de Jesús. Pedro y Juan llegaron, y cuando llegaron, ellos le impusieron las manos a todos los que fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Entonces Simón, cuando se dio cuenta de eso, le dijo a Pedro: yo quiero tener ese poder. Yo quiero también imponer mis manos sobre la persona que yo quiera. ¿Cuánto vale por tener ese poder? Y Pedro le dijo: que tu dinero perezca, porque aquí este poder no se compra ni con oro ni plata, porque este poder viene de Dios. Y el poder de Dios no se compra, el poder de Dios se recibe. Y hermanos, Felipe, cuando vio a los apóstoles, él se hizo a un lado. Él ganó, él bautizó, él llevó a cientos de personas a Cristo Jesús. La Biblia no menciona cuántos, pueden haber sido miles. Pero cuando llegaron los apóstoles, entonces él les cedió el púlpito y él se escondió. Y ya no aparece más Felipe en Samaria. Pero entonces, fíjense lo que sucede. La quinta característica: de un evangelista es que va a donde hay necesidad sin hacer acepción de personas. En otras palabras, Felipe, después de haber predicado en Samaria y mucha gente se bautizó, el Espíritu Santo le dice: vete de aquí y ve a un lugar desierto donde no hay nadie. Ese lugar es del camino de Jerusalén a Damasco, el cual es desierto. Pero noten ustedes que la Biblia dice: es desierto. Hermanos, Felipe podría haber dicho: Señor, ¿pero por qué? Yo me quiero quedar aquí en la ciudad, quiero estar predicando cuando los apóstoles se vayan el evangelio. Tengo que hacer madurar a las personas, tengo que hablarles de todo el evangelio completo, quiero hablarles de la ley de Dios, de los mandamientos, del sistema, del régimen alimenticio. Hay mucho que ellos tienen que aprender. Pero Felipe no dijo eso. El Espíritu Santo le dijo: ve a ese camino que va de Jerusalén a Jope, a Gaza, el cual es desierto. Y Felipe fue. Y fue Felipe porque vio que allá había necesidad. Hermano querido, si tú quieres ser un evangelista guiado por Dios, tienes que ir a donde Dios te mande. Es cómodo predicar en una iglesia con 1000 personas. Es cómodo predicar en una iglesia donde hay sistema de sonido. Es cómodo predicar en una iglesia donde hay medios de comunicación y tecnología. Pero es posible que Dios te mande a ti a otro lugar donde no hay nada de esto, y te mande a un lugar desierto. Puede ser en un grupo pequeño, puede ser en un parque, puede ser inclusive en un salón que tengas que rentar, puede ser en cualquier parte. El lugar no importa, lo importante es que vayas, que te dejes guiar por el Espíritu Santo y que vayas a predicar a donde Dios te guíe. Felipe pudo haberle dicho: Señor, pero ahí es desierto. Y noten, la Biblia dice que el cual es desierto, y hace énfasis en eso. Vas a dejar el auditorio de Samaria, vas a dejar el salón, vas a dejar la plaza donde hay muchas personas, pero yo necesito que vayas a un lugar. Vas a dejar de predicarle a miles de personas, ahora vas a predicarle a una persona,
porque por esa persona el Señor Jesucristo también murió. Y también vino a salvarlo. Y Felipe fue. Y cuando Felipe fue allí, hermanos, entonces, la sexta característica dice que es guiado por el Espíritu Santo. Un evangelista, hermanos, no puede predicar, ni debe predicar donde él quiera. Un evangelista debe predicar donde el Espíritu Santo le diga. A Felipe, en el versículo 29, capítulo 8, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carro. Yo no sé si tú has escuchado en algún momento la impresión que Dios te ha hablado y te dice: el patrón que tienes, necesitas hablarle de Dios. Pero tú podrás argumentar: pero Señor, es que este patrón no es fácil. Este patrón, tú lo ves, con todos es malo, nos trata mal a todos. ¿Cómo yo voy a ir a él y voy a comenzarle a hablar de ti? Bueno, tú estás aprendiendo y estás sabiendo que tus palabras podrán ser negadas, no escuchadas, contradichas, pero tu vida, tu testimonio, eso nadie puede contradecirlo. El amor de Dios experimentado en tu propia vida, tal como lo hemos escuchado, eso nadie lo puede negar ni contradecir. Comienza por ahí. Felipe se dejó llevar por el Espíritu Santo y obedeció. Hermano querido, tú que vas a ser un evangelista y que vas a predicar en octubre, tienes que pedirle a Dios que te guíe y escuchar la voz de Dios. A donde Dios te pida y donde Dios te diga, ahí debes tú de predicar. Y con las personas que Dios te diga, porque déjame decirte, Dios no siempre te va a decir, predica a todo el mundo. Dios te va a ir enseñando y te va a ir guiando y te va a ir diciendo a quién predicas y a quién no. Una vez a Pablo le dijo el Espíritu: no entres allá, mejor vete acá. Así es que sí es cierto que hay que predicarle a todo el mundo, pero el Espíritu Santo te va guiando a su momento, a quién sí y quién debe esperar. Pero para que sepas, necesitas dejarte guiar por el Espíritu Santo, como lo hizo Felipe. La séptima característica: Felipe, en su contacto con el etíope, dice que él conocía bien las Escrituras. Por eso es que esta séptima característica, hermanos, un evangelista debe ser poderoso en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando el etíope iba leyendo, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: júntate a ese carro. Felipe se juntó a ese carro, se acercó al carro. Y entonces, ¿cómo entró? ¿Cómo inició una conversación? Y a veces, hermanos, como nosotros vemos y leemos que Felipe comenzó una conversación, a veces nosotros hacemos lo mismo. Vemos una persona que está leyendo el Atalaya, ¿no? O vemos una persona que está leyendo el Centinela. O vemos una persona que está leyendo la Biblia, le decimos: ¿entiendes lo que lees? Pero la persona está leyendo la Biblia. Si está leyendo la Biblia es porque sabe y ha leído la Biblia. Está leyendo el Centinela o cualquier revista religiosa, esa persona seguramente ha leído la Biblia. Inmediatamente va a sospechar: a este hombre quiere usar la palabra de Felipe. Pero tú puedes usar otra cosa. Tú puedes utilizar cosas como: ¿qué lee? ¿Puedo ver lo que lees? ¿Qué tema es el que está tratando ese artículo o esa revista? ¿Qué libro de la Biblia estás estudiando? Comenzar una comunicación verbal con la persona.
pero cómo vas a hacerlo, solo el Espíritu Santo te indicará. A Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Esa fue la impresión que tuvo el Espíritu Santo, y por eso Felipe hizo lo que hizo. Pero puede ser que a ti el Espíritu Santo te impresione de otra manera. Y dice la Biblia que Felipe, después de que él se subió al carro, en el versículo, vamos a ver en el versículo 15, o antes del versículo 15, dice que entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, comenzó a anunciarle el evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que leía el etíope? Isaías 53. Y cuando el etíope leía y Felipe escuchaba, entonces el etíope dice, yo no entiendo qué es lo que está diciendo aquí. ¿De quién está hablando esto el profeta? ¿De sí mismo? ¿Está hablando de un profeta, de alguna otra persona? ¿De quién está hablando? Y la Biblia dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Felipe conocía bien Isaías 53. Y no solamente conocía lo que decía Isaías 53, sino que Felipe sabía la interpretación de Isaías 53. Y Felipe hizo la aplicación y le dijo al etíope, este profeta Isaías de quien está hablando es de Jesús, el que recién ha muerto. Estuvo entre nosotros, pero nosotros no lo recibimos, no lo amamos, lo negamos, lo crucificamos, lo matamos. Pero aún con todo y eso, Jesús vino a darnos su vida por nosotros, a salvarnos de nuestros pecados. Y Felipe se arrancó y comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar. Y yo no sé cuánto tiempo habló Felipe, ni no sé cuánto duró ese estudio bíblico. Pero lo cierto es, posiblemente hayan pasado 1, 2 horas, 3 horas, ¿cuánto? No sé, 4 horas. Y hermanos queridos, Felipe levantó a Cristo Jesús. Y al levantar a Cristo Jesús por encima de todas las filosofías humanas, el etíope dijo, un momento, si para entregar mi vida a Cristo Jesús, al aceptar a Jesús como mi Salvador, ¿tú dices que debo ser bautizado? Pues quiero. Y la Biblia dice que él paró el auto, se bajaron los dos, entraron al agua y lo bautizó. Todo eso sucedió, hermanos, porque Felipe se dejó guiar por el Espíritu Santo y porque Felipe era un conocedor de las Escrituras. La octava característica de un evangelista es que busca y aprovecha cada oportunidad. Felipe lo hizo. Él, de hecho, la Biblia dice que una vez que bautizó al etíope, el Espíritu Santo lo tomó y desapareció de la mirada del etíope. El etíope dice que regresó a su casa contento y feliz porque finalmente había entendido lo que antes no entendía, porque un hombre le explicó. Y no solamente le explicó, sino que le hizo la invitación, la apelación, el llamado, y recibió a Cristo Jesús. Él por eso dice, regresó contento, feliz, de regreso a su casa, cantando y dándole gracias a Dios por ese evangelista que Dios puso en su camino. Después de ahí la Biblia dice que Felipe fue llevado por el Espíritu Santo y de pronto apareció Felipe en otra ciudad. Dice ahí que en Azoto. La Biblia dice que cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó, bueno, esto lo leímos en la parte octava, y luego la característica número 9,
Estoy tratando de seguir mi computadora con esa. La característica número 9. Un evangelista, hermanos, no es estático. Un evangelista no se conforma con decir, bueno, yo vivo y asisto a la iglesia central. Yo quiero hacer mi campaña de evangelismo en la iglesia central. Un evangelista, como lo hizo Felipe, es movible. Va a donde haya necesidad, a donde el Espíritu Santo lo llame y lo lleve. Si no se puede dar una campaña de evangelismo en la iglesia, por cualquier razón, el evangelista debe estar preparado y en condiciones para ir a otro lugar. Felipe lo hizo. De pronto, Felipe fue llevado a otro lugar. Y en el versículo 40 del capítulo 8 dice, mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba el evangelio, anunciaba el evangelio a todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Y saben, hermanos, yo no sé si tú te estás preparando solamente para predicar en una iglesia. No sé si tú te estás preparando solamente para predicar en un salón que puedas rentar. Pero es posible que hagas tu campaña de evangelismo en otro lugar, donde en este momento ni siquiera te imaginas, pero que sin duda alguna el Señor te llevará. Y tienes que entender y tienes que saber que no debes de ser estático, sino que tienes que moverte, y a donde quiera que vayas. Si vas al trabajo, anuncia el evangelio. Si vas a la tienda, anuncia el evangelio. No tienes que abrir tu boca y hablarles a todos y decirles, miren, yo conozco a Cristo, o voy a dar una campaña de evangelismo, los invito. Predica con el amor, con tu ejemplo. Puedes hacer muchas cosas para hablarle a la gente. Puedes ser cortés, acomedido, una sonrisa a todo mundo, una palabra de ánimo a la persona que ves que está triste. Comienza con eso. Predica donde quiera que vayas. Anuncia el evangelio. Y hermano querido, quiero decirte que estarás siguiendo los pasos de Felipe. La Biblia dice que cuando Felipe llegó a Cesarea, ahí se quedó. Y ahí comenzó a predicar. Y siguió e hizo lo mismo que hizo en Samaria, que hizo en el camino a Damasco, hizo lo mismo que hizo en Azoto, hizo lo mismo que había hecho durante todos esos días, todos esos meses, y finalmente llegó a Cesarea. Y en Cesarea siguió predicando, porque más tarde en el capítulo 21, como leímos ya, dice que los discípulos, Pablo y todos los que lo acompañaban, llegaron a Cesarea y se quedaron en la casa de Felipe, que era uno de los 7. Y de esta manera, cuando nosotros seguimos el ejemplo de Felipe, el evangelista, y analizamos las características que él tuvo, quiero decirles, hermanos, que esas características debemos nosotros seguirlas. ¿Qué hizo Felipe primero? ¿Cuál fue la primera característica? Felipe primero era ¿qué? ¿Era qué? Era discípulo. Esa era la primera característica. Felipe era de los discípulos, y es que un evangelista, hermano querido, va a ser sacado de los discípulos, no de los miembros de iglesia. Número 2. ¿Cuál fue la segunda característica de Felipe? ¿De qué? Felipe fue humilde, porque comenzó sirviendo en las mesas y terminó predicando con poder el evangelio. Tercer característica. Felipe, ¿qué cosa? Exaltaba a Cristo Jesús.
Su predicación consistía en predicar a Jesús, a Cristo, como dijera San Pablo, y a ese crucificado. Ese era el tema central de la predicación de Felipe. Cuarta característica: abría brecha. Iba a donde posiblemente los demás no querían ir. Él iba porque seguramente el Espíritu Santo lo guiaba, y él comenzaba como pionero. Aunque vinieran atrás los apóstoles, él no le importaba quién se llevaba el crédito, porque él tenía bien claro que estaba en una empresa que no era de él, era la empresa del reino de los cielos. Y quien se llevaba el crédito, a él no le importaba, él cumplía con su misión. Quinta característica. ¿Cómo? ¿Había dónde? ¿Iba dónde? A donde había necesidades. A donde quiera que él percibía una necesidad o el Espíritu Santo lo conducía, ahí iba. Y no rezongaba, no se ponía a decir: Señor, pero ¿por qué? Es que esto no puede ser, es que yo mejor quiero estar acá. Felipe iba a donde había necesidad. Sexta característica. ¿Era qué? Guiado por el Espíritu Santo. Hermanos queridos, nosotros no podemos ni siquiera comenzar a abrir la Biblia si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Porque el predicar la palabra de Dios no es predicar de nosotros mismos ni hacer nuestra voluntad, es hacer la voluntad de Dios. Pero para eso debes ser guiado por el Espíritu Santo. Séptima característica: era poderoso en la predicación de las Escrituras. Ya San Pablo, parece que no lo leímos, pero San Pablo le había dicho a Timoteo: y tú, dice, predica la palabra. Y predica la palabra con poder y con autoridad. Y cuando prediques la palabra, dice San Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que maneja con precisión la palabra de verdad. En otras palabras, antes de levantarte para predicar en el púlpito al público, tienes que conocer lo que vas a hablar y predícalo con precisión. Y hermanos queridos, podríamos mencionar de pronto la última característica. ¿Cuál fue? No era estático. Felipe andaba de lugar en lugar, no donde él quería o quisiera, sino a donde el Espíritu Santo lo guiaba. Yo no sé, ¿estamos listos? Hermanos evangelísticas, ¿están listos? Quisieran en el nombre del Señor decirle: Señor, carezco de todas estas características. Es más, saliendo de aquí o el día de mañana al llegar, ni siquiera me voy a acordar de ellas. Pero lo único que yo quiero decirte, Señor, en esta noche: yo quiero ser un instrumento tuyo. Yo quiero ser un siervo. Hazme como Felipe. Hazme como uno de los apóstoles de Cristo. Hazme como un hijo tuyo para que sea un predicador de Cristo Jesús. ¿Tú quisieras decirle eso al Señor? Hermano querido, en esta noche hemos escuchado muchas cosas. Y mañana seguiremos escuchando muchas cosas hermosas, bellas, que escucharemos del pastor Bullón. Pero esta noche es necesario que le digamos al Señor: Señor, yo quiero ser un Felipe o una Felipa. Yo quiero ser un siervo tuyo. Y quiero que desde ahorita me utilices. Yo no tengo bien claro lo que voy a hacer, pero con tu bendición, poco a poco, iré entendiendo lo que tú quieres que yo haga. ¿Tú quisieras decirle eso al Señor?
Puedes levantar tu mano. Puedes ponerte de pie. Vamos a orar. Padre, en esta noche hemos venido y tal vez estamos cansados ya. Algunos han venido desde lejos, 8 horas de camino, si no es que más. Y lo que más quisieran es dormir y descansar. Pero en esta hora, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes para que cada palabra, cada instrucción que hemos recibido hasta aquí, si no lo grabamos, permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde. Porque necesitamos prepararnos desde ahora. La iglesia nos ha enviado para que podamos ser instrumentos tuyos y llevar tu palabra a la iglesia y posteriormente a las amistades de nuestros hermanos de iglesia. No sabemos cómo hacerlo, pero con tu ayuda y tu bendición, tú nos guiarás y poco a poco habrás de abrir nuestro intelecto para que podamos ser utilizados por ti. En esta noche, antes de ir a descansar, queremos pedirte, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu. Que hagas lo que hiciste con Felipe, que no solamente fue lleno de tu Santo Espíritu, sino que también fue lleno de sabiduría. Y también, Señor, tenía buena reputación con los miembros de la iglesia. Pero si no lo hemos tenido hasta aquí, Señor, permite que al regresar podamos resarcir daños. Permite que al regresar las personas, los miembros de la iglesia, inclusive nuestra propia familia, nos vea con nuestro rostro brillante y glorioso y sepa que hemos estado con Jesús. Queremos que nos prepares tú, Señor, para regresar con poder. Bendícenos a cada uno de nosotros y gracias te damos, porque este plan, este proyecto nació en la mente de Dios y se reprodujo en la mente de estos santos hombres de Dios. Danos tu bendición esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.